Capítulo 7. Cuando Israel era niño. 53. Los dos primeros capítulos del Génesis. La religión de Israel es la religión por excelencia del libro. Este corpus escriturístico está formado por textos de época y de orientación diferentes. Representa, es verdad, unas tradiciones orales muy antiguas, pero que han sido reinterpretadas, corregidas y redactadas a lo largo de muchos siglos y en distintos ambientes. 1. Los autores modernos comienzan la historia de la religión israelita con Abraham. En efecto, según la tradición, Abraham fue el elegido por Dios para que fuera el antepasado de todo el pueblo de Israel y para que se posesionara de Canaán. Pero los 11 primeros capítulos del Génesis narran unos acontecimientos fabulosos que precedieron a la elección de Abraham, desde la creación hasta el diluvio y la Torre de Babel. La redacción de estos capítulos, como se sabe, es más reciente que muchos otros textos del Pentateuco. Por otra parte, algunos autores, y de los más importantes, han afirmado que la cosmogonía y los mitos de los orígenes, creación del hombre, origen de la muerte, etc., desempeñaron un papel secundario en la conciencia religiosa de Israel. En una palabra, los hebreos se interesaban más por la historia sagrada, es decir, por sus relaciones con Dios, que por la historia de los orígenes que relataba los acontecimientos míticos y fabulosos del Primordium. Esto puede ser cierto a partir de una época determinada y, sobre todo, en relación con una minoría religiosa. Pero no hay motivos para sacar la conclusión de que los antepasados de los israelitas se sentían indiferentes ante unas cuestiones que apasionaban a todas las sociedades arcaicas, concretamente la cosmogonía, la creación del hombre, el origen de la muerte y algunos otros episodios grandiosos. Todavía en nuestro tiempo, después de 2500 años de reformas, los acontecimientos narrados en los primeros capítulos del Génesis siguen nutriendo la imaginación y el pensamiento religioso de los herederos de Abraham. Siguiendo la tradición premoderna, iniciaremos nuestra exposición por los primeros capítulos del Génesis. La fecha tardía en que fueron redactados no constituye un obstáculo, pues el contenido es arcaico. De hecho, refleja unas concepciones más antiguas que la saga de Abraham. El Génesis se inicia con el célebre pasaje: al principio creó Dios, Elohim, el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe sobre la faz del abismo, la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. 1:1-2. La imagen del océano primordial sobre el que se cierne un Dios creador es muy arcaica. 2. Sin embargo, el tema del Dios que sobrevuela el abismo acuático no está atestiguado en la cosmogonía mesopotámica, aunque es probable que el autor del texto bíblico estuviera familiarizado con el mito relatado en el Enuma Elish. En efecto, el océano primordial se designa en el hebreo con el término Teún, etimológicamente relacionado con el babilónico Tiamat. La creación propiamente dicha, es decir, la organización del caos, Tohu Wabó, se lleva a cabo por la potencia de la palabra de Dios. Dijo Dios, que exista la luz. Y la luz existió. 1,3. Las etapas sucesivas de la creación se van cumpliendo siempre en virtud de la palabra divina. El caos acuático no está personificado, véase Tiamat, por lo que no es derrotado en un combate cosmogónico. Este relato bíblico presenta una estructura específica: a. Creación por la palabra; 3. b. De un mundo que es bueno; y c. De la vida animal y vegetal, que es buena, y que Dios bendice. 1,10.21.31, etc. d. Finalmente, la obra cosmogónica se corona con la creación del hombre. En el sexto y último día, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo y los reptiles del suelo, los animales domésticos y todos los reptiles.
1,26. No hay ninguna hazaña espectacular, un combate del tipo del librado entre Marduk y Tiamat. 4. Ningún elemento, pesimista, en la cosmogonía o en la antropogonía, el mundo formado a partir de un ser primordial, demoníaco, Tiamat, o el hombre modelado a partir de la sangre de un archidemonio, Kingu. El mundo es bueno y el hombre es una imago Dei. Habita, como su creador y modelo, el paraíso. Sin embargo, como el Génesis no tardará en subrayar, la vida resulta penosa, a pesar de que ha sido bendecida por Dios, y los hombres ya no viven en el paraíso. Pero todo esto es la consecuencia de una serie de errores y pecados de los antepasados, porque a ello se debe que la condición humana haya experimentado semejante mutación. Dios no tiene responsabilidad alguna en este deterioro de su obra maestra. Al igual que en el pensamiento indio postupaní sádico, el hombre, o más exactamente la especie humana, es el resultado de sus propios actos. El otro relato, el Yavista 2,5 y 6, es más antiguo y difiere por completo del texto sacerdotal que acabamos de resumir. No se habla ya de la creación del cielo y la tierra, sino de un desierto que Dios, Yahvé, convierte en tierra fértil mediante un manantial que brota de la tierra. Yahvé modeló al hombre, Adán, de barro y le infundió, en su nariz aliento de vida. Luego Yahvé, plantó un parque en Edén, hizo brotar toda clase de árboles hermosos, 2,2 y 6, y puso al hombre en aquel jardín, para que lo cultivara y guardara, 2,15. Luego Yahvé modeló, también de arcilla, animales y aves, y los llevó ante Adán, que les fue dando nombre, 5. Finalmente, después de hacerle caer en un profundo sueño, Yahvé tomó una de las costillas de Adán y con ella modeló una mujer, que recibió el nombre de Eva, hebreo Jova. Palabra etimológicamente relacionada con el término que significa la vida. Los exegetas han observado que el relato yavista, más sencillo, opone no el caos acuático al mundo de las formas, sino el desierto y la aridez a la vida, a la vegetación. Parece, por tanto, verosímil que este mito de los orígenes haya nacido en una zona desértica. En cuanto a la creación del primer hombre a partir del barro, el tema ya era conocido, como hemos visto, véase párrafo 17, en Same. Mitos análogos están atestiguados en diversos lugares por todo el mundo, desde el antiguo Egipto y Grecia hasta las poblaciones primitivas. La idea básica parece ser la misma: el hombre ha sido formado de una materia prima, tierra, madera, hueso, y fue animado por el aliento del Creador. En numerosos casos tiene la misma forma que su Creador. Dicho de otro modo, como hemos observado ya a propósito del mito sumerio, el hombre, por su forma y por su vida, comparte en cierto modo la condición de su creador. Únicamente su cuerpo pertenece al reino de la materia. 6. La creación de la mujer a partir de una costilla extraída de Adán puede ser interpretada como manifestación de la androginia del hombre primordial. En otras tradiciones, algunas de ellas transmitidas a través de algunos midrashim, hallamos ideas semejantes. El mito de la androginia ilustra una creencia muy difundida: la perfección humana, identificada en el antepasado mítico, implica una unidad que es a la vez una totalidad. Veremos la importancia de la androginia al estudiar ciertas especulaciones gnósticas y herméticas. Precisemos ya que la androginia humana tiene como modelo la bisexualidad divina, concepción compartida por un buen número de culturas. 7. 54. El paraíso perdido. Caín y Abel. El parque de Edén, con su río que se dividía en 4 brazos y llevaba la vida a las 4 regiones de la tierra, con sus árboles que Adán debía cultivar y guardar, recuerda un conjunto de imágenes mesopotámicas.
Es probable que también en este caso utilice el relato bíblico una determinada tradición babilónica. Pero el mito de un paraíso original habitado por el hombre primordial, así como el mito de un lugar paradisíaco difícilmente accesible a los humanos, era conocido más allá del Éufrates y del Mediterráneo. Como todos los paraísos, el de Edén, 8. Se encuentra en el centro del mundo, en el lugar donde brota el río de 4 brazos. En medio del jardín se elevaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, 2,9. Yahvé impuso al hombre un mandamiento: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día que comas de él, tendrás que morir, 2,17. De esta prohibición se desprende una idea desconocida en otros ambientes. El valor existencial del conocimiento. Dicho en otros términos, la ciencia puede modificar radicalmente la estructura de la existencia humana. Sin embargo, la serpiente logró tentar a Eva. Nada de pena de muerte. Lo que pasa es que sabe Dios que, en cuanto comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, versados en el bien y el mal, 3,5. Este episodio, muy misterioso, ha dado lugar a innumerables interpretaciones. La trama recuerda una representación mitológica bien conocida: la diosa desnuda, el árbol milagroso y su guardián, la serpiente. Pero, en lugar de un héroe que triunfa y se apropia del símbolo de la vida, fruto milagroso, fuente de la juventud, tesoro, etc., el relato bíblico presenta a Adán como víctima ingenua de la pérfida serpiente. Estamos, en una palabra, ante un caos de inmortalización frustrada semejante al de Gilgamesh, véase párrafo 23. Porque, una vez hecho omnisciente, igual a los dioses, Adán habría podido descubrir el árbol de la vida, del que Yahvé nada le había dicho, y hacerse inmortal. El texto es claro y categórico, y el Señor Dios dijo: si el hombre es ya como uno de nosotros, versado en el bien y el mal, ahora solo le falta echar mano al árbol de la vida, coger, comer y vivir para siempre. 3,22. Dios expulsó a la pareja del paraíso y los condenó a trabajar para vivir. Volviendo a la representación mítica que acabamos de evocar, la diosa desnuda y el árbol milagroso custodiado por un dragón, la serpiente del Génesis tuvo éxito, en resumidas cuentas, en su misión de guardián de un símbolo de la vida o del rejuvenecimiento. Pero este mito arcaico fue radicalmente modificado por el autor de los relatos bíblicos. El fracaso iniciático de Adán fue reinterpretado como un castigo ampliamente justificado. Su desobediencia no hizo sino poner de manifiesto su soberbia luciferina, el deseo de ser semejante a Dios. Era el peor pecado que la criatura podía cometer contra su Creador. Era el pecado original, noción preñada de consecuencias para las teologías hebraica y cristiana. Semejante visión de la caída solo podía imponerse en una religión centrada en la omnipotencia y los celos de Dios. Tal como nos ha sido transmitido, este relato bíblico indica la autoridad creciente que estaba adquiriendo el monoteísmo yavista. 9. Según los redactores de los capítulos 4 a 7 del Génesis, este primer pecado trajo consigo no solo la pérdida del paraíso y la transformación de la condición humana, sino que en cierto modo se convirtió en fuente de todos los males que aquejan a la humanidad. Eva dio a luz a Caín, que cultivaba la tierra, y a Abel, pastor de ganado menor. Cuando los dos hermanos ofrecieron el sacrificio de acción de gracias, Caín los productos de la tierra y Abel los primogénitos de su rebaño, Yahvé se mostró complacido con la ofrenda del segundo y no con la de Caín. Caín se irritó y atacó a su hermano Abel y lo mató, 4,8. En adelante, profirió Yahvé: maldice esa tierra. Aunque cultives la tierra, no te pagará con su fecundidad.
Andarás errante y perdido por el mundo. 4,11-12. En este episodio podemos entrever la oposición entre agricultores y pastores e, implícitamente, la apología de los segundos. Sin embargo, aunque el nombre de Abel implica la idea de apacentar, el de Caín significa herrero. Su enfrentamiento refleja la situación ambivalente del metalúrgico en determinadas sociedades pastoriles, en las que era despreciado unas veces y respetado otras, pero siempre temido. 10. Como ya hemos visto, véase párrafo 15, el herrero es considerado dueño del fuego y dispone de poderes mágicos temibles. En todo caso, la tradición conservada en el relato bíblico refleja la idealización de la existencia, sencilla y pura, de los pastores nómadas, así como la resistencia frente a la vida sedentaria de los agricultores y los habitantes de las ciudades. Caín se convierte en constructor de ciudades. 4,17. Uno de sus descendientes será Tubal-Caín, forjador de herramientas de bronce y hierro. 4,22. El primer asesinato es ejecutado, en consecuencia, por quien encarna de algún modo el símbolo de la técnica y de la civilización urbana. Implícitamente, todas las técnicas son sospechosas de magia. 55. Antes y después del diluvio. Sería inútil resumir las descendencias de Caín y Set, el tercer hijo de Adán. Siguiendo la tradición atestiguada en Mesopotamia, Egipto y la India, según la cual los primeros antepasados alcanzaron una edad fabulosa, Adán engendró a Set cuando tenía 130 años, y murió 800 años después. 5, 3 y sig. Todos los descendientes de Set y Caín gozaron de 800 a 900 años de vida. Esta época prediluvial se caracteriza por un episodio curioso, la unión de ciertos seres celestes, hijos de Dios, con las hijas de los hombres, que les dieron hijos, los héroes de tiempos pasados. 6, 1 a 4. Se trata, muy probablemente, de los ángeles caídos. Su historia será ampliamente relatada en un libro tardío, Enoc 6 a 11, lo que no implica necesariamente que el mito no fuera conocido con anterioridad. En efecto, en la Grecia antigua y en la India encontramos creencias semejantes. Se trata de la época de los héroes, personajes semidivinos cuya actividad se desarrolló inmediatamente antes del comienzo de los tiempos actuales, en el alba de la historia, es decir, en el momento en que las instituciones específicas de cada cultura estaban a punto de ponerse en marcha. Volviendo al relato bíblico, fue a continuación de estas uniones entre ángeles caídos e hijas de los mortales cuando Dios decidió limitar la edad del hombre a 120 años. Sea cual fuere el origen de estos temas míticos, Caín y Abel, los patriarcas anteriores al diluvio, la descendencia de los hijos de Dios y el nacimiento de los héroes, es significativo que los redactores los mantuvieran en el texto definitivo del Génesis, y ello a pesar de ciertos rasgos antropomórficos con que se empañaba la figura de Yahvé. El acontecimiento más importante de esta época fue el diluvio. Al ver Yahvé que en la tierra crecía la maldad del hombre y que toda su actitud era siempre perversa, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra. 6,5-6, y decidió hacer que desapareciera su especie. Solo se salvarían Noé, su mujer y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus esposas. Porque Noé fue en su época un hombre recto y honrado y procedía de acuerdo con Dios. 6,10. Siguiendo instrucciones precisas de Yahvé, Noé construyó el arca y la llenó de representantes de todas las especies animales. Tenía Noé 600 años cuando reventaron las fuentes del océano y se abrieron las compuertas del cielo. Estuvo lloviendo sobre la tierra 40 días con sus noches. 7,11-12. Cuando las aguas se retiraron, el arca se detuvo sobre los montes de Ararat. Salió Noé y ofreció un sacrificio. El Señor olió el aroma que aplaca y se dijo:
no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. 8,21. Estableció una alianza con Noé y con sus descendientes, y el signo de esta alianza fue el arco iris. 9,13. El relato bíblico muestra cierto número de elementos comunes con el diluvio narrado en la epopeya de Gilgamesh. Es posible que el redactor conociera la versión mesopotámica o, cosa que parece aún más probable, que utilizara una fuente arcaica conservada desde tiempo inmemorial en el Oriente Medio. Como ya hemos visto, véase párrafo 18, los mitos del diluvio están ampliamente difundidos y comparten esencialmente el mismo simbolismo, la necesidad de destruir radicalmente una humanidad y un mundo degenerados, a fin de recrearlos, es decir, de restituirles su integridad inicial. Pero esta cosmología cíclica aparece ya modificada en las versiones sumeria y acádica. El redactor del relato bíblico asume y prolonga la reinterpretación de la catástrofe diluvial, elevándola a la categoría de un episodio enmarcado en la historia sagrada. Yahvé castiga la depravación del hombre y no se duele de las víctimas del cataclismo, como hacen los dioses en la versión babilónica, véase la Epopeya de Gilgamesh, tablilla 11, 116 a 125, 136 a 137. La importancia que Yahvé atribuye a la pureza moral y a la obediencia anticipa la ley que será revelada a Moisés. Como tantos otros episodios fabulosos, el diluvio sería luego constantemente reinterpretado y revalorizado bajo diversas perspectivas. Los hijos de Noé se convirtieron en antepasados de una nueva humanidad. En aquel tiempo todo el mundo hablaba una misma lengua. Pero un día los hombres decidieron edificar una torre que alcance al cielo. 11:4. Esta fue la última hazaña, luciferina. Yahvé bajó a ver la ciudad y la torre, y comprendió que en adelante, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. 11:5-6. Entonces confundió su lengua, de modo que los hombres eran incapaces de entenderse. Luego Yahvé los dispersó por la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. 11,7-8, que más tarde sería conocida por el nombre de Babel. También en este caso nos hallamos ante un viejo tema mitológico reinterpretado en la perspectiva del yavismo. Se trata en primer lugar de la tradición arcaica según la cual ciertos seres privilegiados, héroes, antepasados, reyes legendarios, chamanes, subieron al cielo con ayuda de un árbol, de una lanza, de una cuerda o de una cadena de flechas. Pero la ascensión al cielo en concreto se interrumpió al final de la época mítica primordial. 11. Otros mitos narran el fracaso de ciertas tentativas ulteriores de subir al cielo con ayuda de diversos medios de escalada. Es imposible saber si el redactor del relato bíblico conocía estas creencias inmemoriales. En todo caso estaba familiarizado con los zigurats babilónicos que implicaban un simbolismo parecido. En efecto, el zigurat se concebía como una construcción cuya base se asentaba en el ombligo de la tierra y cuya cúspide tocaba el cielo. Al remontar los distintos pisos del zigurat, el rey o el sacerdote llegaban ritualmente, es decir, simbólicamente, al cielo. Pero el redactor del relato bíblico juzgaba esta creencia, que tomaba al pie de la letra, a la vez simplista y sacrílega, por lo que la reinterpretó radicalmente o, mejor dicho, la desacralizó y desmitificó. Es importante subrayar un dato: a pesar de un largo y complicado proceso de selección, eliminación y desvalorización de los materiales arcaicos heredados o tomados en préstamo, los últimos redactores del Génesis conservaron toda una mitología de tipo tradicional, que comienza con la cosmogonía y la creación del hombre, evoca la existencia paradisíaca de los antepasados, relata el drama de la caída, con sus fatales consecuencias, muerte, obligación de trabajar para vivir, etc., recuerda la progresiva degeneración de la primera humanidad,
que justifica el diluvio y finaliza con un postrer episodio fabuloso: la pérdida de la unidad lingüística y la dispersión de la segunda humanidad, la posdiluvial, como consecuencia de un nuevo proyecto luciferino. Al igual que en las culturas arcaicas y tradicionales, esta mitología constituye en última instancia una historia sagrada que explica el origen del mundo y, al mismo tiempo, la actual condición humana. Para los hebreos, esta historia sagrada adquiere valor ejemplar a partir de Abraham y, sobre todo, con Moisés, pero esto no invalida la estructura y función mitológica de los 11 primeros capítulos del Génesis. Numerosos autores han insistido en que la religión de Israel no inventó ningún mito. Sin embargo, entendiendo el término inventar en el sentido de creación espiritual, el trabajo de selección y crítica de las tradiciones mitológicas inmemoriales equivale a la formulación de un nuevo mito, es decir, de una nueva visión religiosa del mundo con capacidad para convertirse en un modelo ejemplar. Efectivamente, el genio religioso de Israel transformó las relaciones de Dios con el pueblo elegido en una historia sagrada de un tipo desconocido hasta entonces. A partir de un determinado momento, esta historia sagrada, exclusivamente nacional, en apariencia, se revela como un modelo ejemplar para toda la humanidad. 56. La religión de los patriarcas. El 12º capítulo del Génesis nos introduce en un mundo religioso nuevo. Yahvé, 12, dice a Abraham: sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. 12,13. Es seguro que este texto, en su forma actual, fue redactado siglos después de los acontecimientos que relata. Pero la concepción religiosa implícita en la elección de Abraham prolonga unas costumbres y unas creencias bien conocidas en el cercano Oriente durante el segundo milenio. Lo que distingue al relato bíblico es el mensaje personal de Dios y sus consecuencias. Sin haber sido previamente invocado, Dios se revela a un ser humano y le plantea una serie de exigencias a las que siguen unas promesas prodigiosas. Según la tradición, Abraham fue obediente a Dios, del mismo modo que más adelante volverá a obedecerle cuando se le exija que sacrifique a su hijo Isaac. Nos hallamos aquí ante un tipo nuevo de experiencia religiosa, la ley abrahámica, tal como fue entendida a continuación de Moisés, y que con el paso del tiempo se convertirá en experiencia religiosa específica del judaísmo y del cristianismo. Abraham partió de Ur de los Caldeos y llegó a Harán, en el noroeste de Mesopotamia. Más tarde emprendió el camino hacia el sur y se estableció durante algún tiempo en Siquén, para, a continuación, conducir sus caravanas entre Palestina y Egipto, GN 13:1-3. La historia de Abraham y las aventuras de su hijo Isaac, de su nieto Jacob y de José constituyen el periodo llamado de los patriarcas. Durante mucho tiempo, la crítica consideró a los patriarcas como personajes legendarios, pero desde hace medio siglo, gracias sobre todo a los descubrimientos arqueológicos, ciertos autores se inclinan a aceptar, al menos en parte, la historicidad de los relatos patriarcales. Esto no significa realmente que los capítulos 11 a 50 del Génesis constituyan documentos históricos. Desde nuestro punto de vista, poco importa saber si los antepasados de los hebreos, los Apiru, eran ganaderos que criaban asnos y mercaderes caravaneros, 13, o si eran pastores de dañado menor en vías de sedentarización, 14. Baste recordar que existe cierto número de analogías entre las costumbres de los patriarcas y las instituciones sociales y jurídicas del cercano Oriente. Hoy se admite igualmente que los patriarcas conocieron y adaptaron numerosas tradiciones mitológicas durante su estancia en Mesopotamia.
En cuanto a la religión de los patriarcas, se caracteriza por el culto al Dios del Padre. 15. Este Dios es invocado o se manifiesta como el Dios de mi barra diagonal tu barra diagonal su barra diagonal Padre, GN 31.5, etc. Otras fórmulas incluyen un nombre propio, a menudo precedido de la palabra Padre, el Dios de Abraham, GN 31.53, el Dios de tu padre Abraham, GN 26,24, etc. El Dios de Isaac, GN 28.13, el Dios de mi barra diagonal su barra diagonal Padre Isaac, GN 32.10, etc. O el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, GN 32,24, etc. Estas fórmulas tienen paralelos en el Oriente Antiguo. 16. El Dios del Padre es primitivamente el Dios del antepasado inmediato al que reconocen los hijos. Al revelarse al antepasado, certificó una especie de parentesco. Se trata de un Dios de los nómadas, que no está vinculado a un santuario, sino a un grupo de hombres a los que acompaña y protege. Se compromete con sus fieles mediante promesas. 17. Tiene otros nombres, entre los más antiguos se contarían Paat Yitzhak, que se traducía por terror de Isaac, pero que significa más bien pariente de Isaac, y Abir Yahago, fuerte o defensor de Jacob, GN 31, 42-53. Al penetrar en Canaán, los patriarcas se enfrentaron con el culto del Dios El, y el Dios del Padre terminó por identificarse con este. 18. Esta asimilación permite conjeturar que entre ambas divinidades debía de darse una semejanza estructural. En todo caso, una vez identificado con él, el Dios del Padre adquirió la dimensión cósmica que no podía tener como Dios de unas familias o unos clanes. Es este el primer ejemplo, históricamente atestiguado, de una síntesis que enriquece la herencia patriarcal. Y no será el único. Numerosos pasajes describen, muy sumariamente por otra parte, las prácticas religiosas de los patriarcas, aunque algunos de ellos reflejan una situación posterior. Convendrá, por consiguiente, comparar la documentación bíblica con las prácticas específicas de las culturas pastoriles arcaicas, en primer lugar las de los árabes preislámicos. Según el Génesis, los patriarcas ofrecían sacrificios, erigían altares y piedras y los ungían con aceite. Pero es verosímil que se practicaran únicamente sacrificios cruentos, seba, de tipo pascual, sin sacerdotes y, según algunos, sin altar. Cada oferente inmolaba por sí mismo su víctima, que tomaba del rebaño. No era quemada, sino que la comían en común el sacrificador y su familia. 19. Es difícil precisar la significación original de las piedras erguidas, maseba, pues su contexto religioso difiere. Una de estas piedras puede servir de testimonio de un pacto, GN 31, 45.51, 52, señalar el emplazamiento de un tumba, GN 35.20, o indicar el lugar donde se ha producido una teofanía, como en el episodio de Jacob, que se durmió con la cabeza reclinada sobre una piedra y vio una escala que por su extremo tocaba el cielo. Yahweh estaba en pie en lo alto, y le prometió la posesión de aquella tierra. Al despertarse, Jacob alzó la piedra sobre la que había dormido y llamó a aquel lugar Betel. La casa de Dios, GN 28,10-22. Las piedras erguidas desempeñaban un papel en el culto cananeo, y de ahí que más tarde fueran condenadas por el yavismo. Pero esta costumbre existía asimismo entre los árabes preislámicos, véase número 19, y de ahí que verosímilmente fuera compartida también por los antepasados de los israelitas. 20. 57. Abraham, padre de la fe. Sin embargo, los dos ritos que mayor importancia tuvieron en la historia religiosa de Israel fueron el sacrificio de alianza y el sacrificio de Isaac. El primero,
GN 15,9 y 6, fue prescrito directamente por Dios a Abraham. Implicaba partir en dos una novilla, una cabra y un carneto, rito que tiene analogías en otros ambientes, por ejemplo, entre los hititas, véase párrafo 43. Pero el elemento decisivo lo constituye una teofanía nocturna. El sol se puso y vino la oscuridad, una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados, GN 15,17. Aquel día Yahvé hizo alianza con Abraham, GN 15,18. No se trata de un contrato. Dios no impone a Abraham ninguna obligación, solo Yahvé se compromete. Este rito, del que no se vuelve a encontrar ningún otro ejemplo en el Antiguo Testamento, se practicó hasta la época de Jeremías. Numerosos autores ponen en duda que fuera conocido en tiempo de los patriarcas. Ciertamente, el sacrificio se presenta en un contexto yavista, pero la reinterpretación teológica no ha logrado anular su carácter primitivo. Un solo sacrificio se describe detalladamente en el Génesis, el de Isaac, GN 22, 1, 19. Dios había pedido a Abraham que le ofreciera su propio hijo en holocausto, hola, y Abraham se dispuso a sacrificarlo, pero Isaac fue sustituido por un carnero. Este episodio ha dado lugar a innumerables controversias. Se ha señalado, entre otras cosas, que el término holocausto se repite 6 veces. Pero este tipo de sacrificio, al parecer, se copió de los cananeos después del asentamiento definitivo de las tribus, 21. También se ha hablado de una idealización del pasado. Sin embargo, no hay que olvidar que el Génesis contiene un buen número de historias sórdidas que demuestran que los redactores estaban preocupados ante todo por la transmisión fiel de las tradiciones y de su idealización. 22. La cursiva es nuestra. Sea lo que fuere de su origen, este episodio ilustra con fuerza inigualable la significación profunda de la fe abrahámica en el Antiguo Testamento. Abraham no se disponía a sacrificar a su hijo con vistas a obtener un resultado preciso, no fue el suyo un caso como el de Mesá, rey de los Moabitas, que sacrificó a su hijo primogénito para forzar la victoria, 2:3,27, o como el de Jefté, que se comprometió ante Yahvé a sacrificar a la primera persona que, después de la victoria, saliera a recibirle, sin imaginar que sería su propia hija, que además era única, Jue 11,36. No se trata de un sacrificio del primogénito, rito que, por otra parte, no fue conocido hasta más tarde y que nunca se impuso completamente entre los israelitas. Abraham se sentía atado a su Dios por la fe. No comprendía el significado del acto que Dios acababa de exigirle, mientras que quienes ofrecían sus primogénitos a una divinidad se daban perfecta cuenta del significado y de la fuerza mágico-religiosa de aquel acto. Por otra parte, Abraham no dudaba de la santidad, de la perfección y de la omnipotencia de su Dios. En consecuencia, si la acción prescrita tenía todos los visos de un infanticidio se debía a la incapacidad que tiene el hombre para comprender. Solo Dios conocía el significado y el valor de un gesto que para los demás en nada se diferenciaba de un crimen. Nos hallamos aquí ante un caso especial de dialéctica de lo sagrado, no solo lo profano se transmuta en sagrado, sin perder por ello su estructura original, una piedra sagrada no deja de ser una piedra, sino que la misma sacralización no puede ser captada por la inteligencia. El infanticidio no se transforma en un rito encaminado a la obtención de un efecto específico, como ocurría en el caso de los que sacrificaban a sus primogénitos. Abraham no ejecutó un rito, puesto que no perseguía ningún objetivo ni comprendía el significado de su acción. Por otra parte, le aseguraba que no cometía ningún crimen. Se diría que Abraham no dudaba de la sacralidad de su gesto, pero que ésta era irreconocible y, en consecuencia, imposible de entender.
La meditación sobre esta imposibilidad de reconocer lo sagrado, puesto que lo sagrado quedaba absolutamente identificado con lo profano, tendrá consecuencias de mucho peso. Como veremos más adelante, la fe abrahámica permitirá al pueblo judío, después de la segunda destrucción del templo y la desaparición del Estado, soportar todas las pruebas de su trágica historia. La meditación sobre el ejemplo de Abraham será también la que muy tardíamente, en los siglos XIX y XX, permitirá a ciertos pensadores cristianos captar el carácter paradójico y, en última instancia, irreconocible, de su fe. Kierkegaard renunció a su prometida con la esperanza de que le sería restituida aunque resultase imposible de imaginar. Y cuando Leon Chestov afirmaba que la verdadera fe implica una sola certidumbre, que, para Dios todo es posible, no hacía más que traducir, simplificándola, la experiencia de Abraham. 58. Moisés y la salida de Egipto. Los comienzos de la religión de Israel se relatan en los capítulos 46 a 50 del Génesis, en el Éxodo y en el libro de los Números. Se trata de una sucesión de acontecimientos, la mayor parte provocados directamente por Dios. La teofanía del Sinaí, la alianza sellada por Yahvé con su pueblo, a la que siguen las instrucciones concernientes al contenido de la revelación y al culto, finalmente, los 40 años de marcha por el desierto, la muerte de Moisés y la conquista de Canaán al mando de Josué. La teofanía del Sinaí, la alianza sellada por Yahvé con su pueblo, a la que siguen las instrucciones concernientes al contenido de la revelación y al culto, finalmente, los 40 años de marcha por el desierto, la muerte de Moisés y la conquista de Canaán al mando de Josué. Desde hace más de un siglo, la crítica se ha esforzado por separar los elementos inverosímiles y, en consecuencia, históricos que hay en estos relatos bíblicos de la masa de excrescencias y sedimentaciones mitológicas y folclóricas. 23. También se ha recurrido a los documentos filológicos y arqueológicos relacionados con la historia política, cultural y religiosa de los egipcios, los cananeos y otros pueblos del cercano Oriente. Con ayuda de tales documentos se esperaba aclarar y precisar o incluso reconstruir la historia de los diversos grupos de hebreos desde el asentamiento de Jacob en Egipto, siglos XVIII-XVII, hasta los acontecimientos cuyo eco escuchamos en el Éxodo y la penetración en Canaán, acontecimiento que numerosos autores sitúan en el siglo XII, 24. Los documentos extrabíblicos han contribuido ciertamente a insertar, al menos en parte, el éxodo y la conquista de Canaán en un contexto histórico. Se han propuesto, por ejemplo, fechas muy precisas para la salida de Egipto, sobre la base de las noticias referentes a la situación militar y política de determinados faraones de la 19ª dinastía. Se han identificado las etapas de la penetración en Canaán tomando como base los resultados de las excavaciones y ante todo las fechas en que fueron destruidas algunas ciudades cananeas. Pero muchas de estas correlaciones y concordancias cronológicas son aún objeto de discusión. No es tarea nuestra tomar posiciones en un debate en el que pocos especialistas se han puesto de acuerdo hasta el momento. Baste decir que no se ha logrado, como se esperaba, establecer la historicidad de ciertos acontecimientos de primera importancia para la religión de Israel. Ello, por otra parte, en modo alguno prueba que no sean históricos. Lo que sucede es que los acontecimientos y los personajes históricos han sido remodelados de acuerdo con unas categorías paradigmáticas hasta tal punto que en la mayor parte de los casos ya no es posible captar su realidad original. No hay motivos para dudar de la historicidad del personaje conocido bajo el nombre de Moisés, aunque su biografía y los rasgos específicos de su personalidad se nos escapen.
el mero hecho de que se convirtió en una figura carismática y fabulosa, su vida, empezando por su salvamento milagroso en una cesta de papiro depositada en los cañaverales del Nilo, sigue el modelo de otros muchos héroes, Teseo, Perseo, Sargón de Agade, Rómulo, Ciro, etc. El nombre de Moisés, como el de otros individuos de su familia, es egipcio. Contiene el elemento MSY, nacido, hijo, comparable con Amosis o Ramsés, Ra-Meses, hijo de Ra. El nombre de uno de los hijos de Leví, Merari, es el egipcio MRRY, bien amado, Pinhas, nieto de Aarón, es PNHSY, el negro. No se excluye que Moisés conociera de joven la Reforma de Akenatón, c. 1375 a 1350, que había sustituido el culto de Amón por el monoteísmo solar de Atón. Se ha señalado la analogía 25. Existente entre ambas religiones, también se proclama a Atón, único Dios, al igual que Yahvé es el Dios, que crea cuanto existe, también la importancia que la Reforma de Akenatón atribuye a la instrucción, puede compararse con el cometido que tiene la Torá en el yavismo. Por otra parte, la sociedad ramésida, en la que fue educado Moisés, no podía atraer a este 2 generaciones después de que fuera aniquilada la Reforma de Amenofis. El cosmopolitismo, el sincretismo religioso, sobre todo entre los cultos cananeos y los egipcios, ciertas prácticas orgiásticas, la prostitución de ambos sexos, el culto de los animales, constituían otras tantas abominaciones para quien hubiera sido educado en la religión de los padres. En cuanto a la salida de Egipto, parece seguro que refleja un hecho histórico. Pero no se trata de una salida de todo el pueblo, sino únicamente de un grupo, precisamente el que iba conducido por Moisés. Otros grupos habían iniciado la penetración, más o menos pacífica, en Canaán. Ulteriormente, el éxodo fue reivindicado por el conjunto de las tribus israelitas como un episodio de su historia sagrada. Desde nuestro punto de vista, lo importante es que la salida de Egipto fue relacionada con la celebración de la Pascua. Dicho de otro modo, un sacrificio arcaico, propio de los pastores nómadas y practicado desde hacía milenios por los antepasados de los israelitas, fue revalorizado e integrado en la historia sagrada del yavismo. Un rito relacionado con la religiosidad cósmica, fiesta ganadera de primavera, fue interpretado como la conmemoración de un acontecimiento histórico. La transformación de unas estructuras religiosas de tipo cósmico en acontecimientos de la historia sagrada es una de las características del monoteísmo yavista. El cristianismo la asumirá y la mantendrá. 59. Yo soy el que soy. Mientras apacentaba los ganados de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, Moisés llegó un día atravesando el desierto a la montaña de Dios, Horeb. Allí vio una llama de fuego que brotaba de en medio de un zarza y sintió que le llamaban por su nombre. Pocos instantes después Dios se le daba a conocer como el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ex 3,6. Sin embargo, Moisés presiente que se halla ante un aspecto desconocido de la divinidad, puede que ante un Dios nuevo. Acepta la orden de ir en busca de los hijos de Israel para decirles, el Dios de vuestros padres me envía a vosotros. Pero si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Ex 3,13. Dios le dijo entonces, yo soy el que soy, elle, aer, elle. Y le mandó que se dirigiera a los hijos de Israel en estos términos, yo soy, me ha enviado a vosotros, ex 3,14.
Este nombre ha sido objeto de inacabables discusiones. 26. La respuesta de Dios resulta muy misteriosa, alude a su modo de ser, pero sin revelar su persona. Todo lo que se puede decir es que el nombre divino sugiere, por utilizar una expresión moderna, la totalidad del ser y del existir. Sin embargo, Yahvé afirma al mismo tiempo que es el Dios de Abraham y de los otros patriarcas, y esta identidad es aceptada todavía hoy por todos los que reivindican la herencia abrahámica. De hecho, es posible señalar una cierta continuidad entre el Dios del Padre y el Dios que se revela a Moisés. Como se ha indicado, está ante todo el hecho de que el yavismo nace en un ambiente de pastores y que se desarrolla en el desierto. El retorno al yavismo puro será presentado como un retorno a la situación del desierto. Este será el ideal nómada de los profetas. 27. Al igual que ocurría ya con el Dios del Padre, tampoco Yahvé está vinculado a un lugar específico. Por otra parte, mantiene con Moisés, como jefe del grupo, unas relaciones especiales. Pero hay también diferencias significativas. Mientras que el Dios del Padre era anónimo, Yahvé es un nombre propio que pone de relieve su misterio y su trascendencia. Se cambian las relaciones entre la divinidad y sus fieles, ya no se habla del Dios del Padre, sino del pueblo de Yahvé. La idea de la elección divina, presente ya en las promesas a Abraham, GN 12,13, se precisa ahora. Yahvé llama a los descendientes de los patriarcas, mi pueblo, pues, según la expresión de R. de Vaux, son su propiedad personal. Prosigue el proceso de asimilación del Dios del Padre a él, de forma que también Yahvé se le identifica y toma de él la estructura cósmica y el título de rey. De la religión de él tomó también el yavismo la idea de la corte divina formada por los Bene, Elohim. 28. Por otra parte, el carácter guerrero de Yahvé prolonga la función del Dios del Padre como protector por excelencia de sus fieles. La esencia de la revelación se concentra en el Decálogo, ex 20,3-17, véase ex 34,10-27. En su formulación actual, el texto no puede datar de tiempos de Moisés, pero los mandamientos más importantes reflejan con seguridad el espíritu del yavismo primitivo. El primer artículo del Decálogo, no tendrás más dioses que yo, demuestra que no se trata de un monoteísmo en el sentido estricto del término. No se niega la existencia de otros dioses. En el cántico de victoria entonado después del paso del mar, Moisés exclama, ¿quién como tú entre los dioses, Yahvé? Ex 15,11. Pero se exige una fidelidad absoluta, porque Yahvé es un Dios celoso, ex 20,5. La lucha contra los falsos dioses comienza inmediatamente después de la salida del desierto, en Baal Fegor. Allí las hijas de los moabitas invitaron a los israelitas a tomar parte en los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se prosternó ante sus dioses, NM 25,2 y 6, provocando la cólera de Yahvé. Para Israel, esta lucha iniciada en Baal Fegor continúa aún. El significado del segundo mandamiento, no te harás ninguna imagen, no resulta fácil de discernir. No se trata de una prohibición del culto de los ídolos. Se sabía que las imágenes, familiares en los cultos de los paganos, no eran receptáculos de la divinidad. Es probable que la idea subyacente sea una prohibición de representar a Yahvé mediante un objeto de culto. Del mismo modo que Yahvé no tenía un nombre, tampoco debía tener una imagen. Dios se manifestaba directamente a algunos privilegiados, los demás tenían que verlo a través de sus actos. A diferencia de las demás divinidades del cercano Oriente, que se manifestaban a la vez bajo forma humana y animal o cósmica, Yahvé es concebido exclusivamente en sentido antropomórfico. Pero, al mismo tiempo, podía recurrir a las epifanías cósmicas, porque todo el mundo era suyo. El antropomorfismo de Yahvé tiene un doble aspecto.
Por una parte, Yahvé da muestras de poseer cualidades y defectos específicamente humanos, compasión y odio, alegría y tristeza, perdón y venganza. Sin embargo, no muestra las debilidades y los defectos de los dioses homéricos ni tolera ser ridiculizado, como ciertos dioses olímpicos. 29. Por otra parte, Yahvé no refleja, como la mayor parte de las divinidades, la situación humana, no tiene una familia, sino una corte celeste. Yahvé está solo. Hemos de ver otro rasgo antropomórfico en el hecho de que exija a sus fieles una obediencia absoluta como un déspota oriental. Se trata más bien de un deseo inhumano de perfección y de pureza absolutas. La intolerancia y el fanatismo característicos de los profetas y los misioneros de los tres monoteísmos tienen su modelo y su justificación en el ejemplo de Yahvé. También la violencia con que actúa Yahvé rompe el marco del antropomorfismo. Su ira resulta en ocasiones tan irracional que hasta se ha podido hablar del demonismo de Yahvé. Ciertamente, algunos de estos rasgos negativos se endurecerán más tarde, con motivo de la ocupación de Canaán, pero los rasgos negativos están ya en la estructura original de Yahvé. De hecho, se trata de una nueva expresión, y la más impresionante, de la deidad como algo absolutamente distinto de la creación, como, o otro por excelencia, Logan Sanderes. De Rudolf Otto. La coexistencia de unos atributos contradictorios, la irracionalidad de algunos de sus actos diferencian a Yahvé y lo alejan de todo ideal de perfección a escala humana. Desde este punto de vista, Yahvé se parece a ciertas divinidades del hinduismo, a Shiva, por ejemplo, o a Kali Durga. Pero con una diferencia muy considerable, estas divinidades indias se sitúan más allá de la moral, y como su modo de ser constituye un modelo ejemplar, sus fieles no dudan en imitarlas. Yahvé, por el contrario, atribuye la máxima importancia a los principios éticos y a la moral práctica, a la que se refieren por lo menos 5 mandamientos del Decálogo. Según el relato bíblico, 3 meses después de la salida de Egipto, en el desierto del Sinaí, tuvo lugar la teofanía. El monte Sinaí era todo una humareda, porque Yahvé bajó a él con fuego, se alzaba el humo como de un horno, y toda la montaña temblaba. El toque de la trompeta iba creciendo en intensidad mientras Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Ex 19, 18-19. Yahvé se apareció entonces a los israelitas que habían quedado al pie de la montaña y concluyó con ellos una alianza que se inicia con el Decálogo e incluye numerosas prescripciones relativas al culto. Ex 20,22-26, 24-26, 30. Más tarde tuvo Moisés una nueva conversación con Dios y recibió las losas de la alianza, losa de piedra escritas por el dedo de Yahvé. 31, 18. Véase otra versión en 34,1, 28. Mendenal, 31. Ha señalado que el estilo del Código de la Alianza recuerda los tratados de los soberanos hititas del segundo milenio con sus vasallos de Asia Menor. Pero las analogías entre ambos formularios, si bien son reales, no parecen decisivas. Nada sabemos con exactitud acerca del culto celebrado por los israelitas durante los 40 años de estancia en el desierto. El Éxodo 26:38,8-38 describe detalladamente el santuario del desierto, que consistía en la tienda de la reunión, que albergaba el arca del testimonio o arca de la alianza, un cofre de madera que contenía, según una tradición tardía, las losas de la ley, Dití 10, 1, 5, etc. Es muy probable que esta tradición refleje una situación real. Entre los árabes preislámicos están atestiguados los palanquines o las tiendas de culto en que eran llevados los ídolos de piedra. Los textos no mencionan a la vez el arca y la tienda juntas, pero es muy probable que, al igual que entre los árabes, la tienda cobijara el arca. Como en otros tiempos el Dios del Padre, Yahvé guía a su pueblo.
El arca simbolizaba esta presencia invisible, aunque sea imposible saber qué contenía realmente. Según la tradición, Moisés murió en las estepas de Moab, frente a Jericó. Yahvé le mostró el país de Canaán, te lo he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en él. Diti 34.4, confronte CNM 27:12-14. También este tipo de muerte corresponde a la personalidad legendaria y paradigmática de Moisés. Todo lo que podemos decir acerca del personaje conocido bajo este nombre es que estuvo marcado por los encuentros, dramáticos y repetidos, con Yahvé. La revelación de que Moisés actuó como intermediario hizo de él a la vez un profeta estático y oracular y un mago, el modelo de los sacerdotes levíticos y el jefe carismático por excelencia que logró transformar un grupo de clanes en núcleo de una nación, el pueblo de Israel. 60. La religión bajo los jueces, primera fase del sincretismo. Se ha convenido en llamar época de los jueces al periodo que va desde el 1200 a.C., cuando el grupo de Moisés penetró en Canaán conducido por Josué, hasta el 1020 a.C., al ser Saúl proclamado rey. Los jueces eran jefes militares, consejeros y magistrados. Durante este periodo hay otras tribus que aceptan el yavismo, sobre todo a continuación de algunas victorias resonantes. Porque Yahvé interviene directamente en la batalla, Dios asegura a Josué, no les tengas miedo, que yo te los entrego, ni uno de ellos podrá resistirte, Jos 10,8. En efecto, Yahvé les lanzó desde el cielo un pedrisco fuerte, que mató a los enemigos por millares, Jos 10,11. Después de la victoria contra Yabín, rey de Canaán, Débora y Barak cantan el furor divino, Yahvé, cuando salías de Seir, la tierra temblaba, los cielos destilaban, Juez 5. 4 y 6. En una palabra, Yahvé es el más fuerte frente a los dioses de los cananeos. La guerra se hace en su nombre, es una guerra santa. 32. Los hombres son consagrados, ites, santificar, y deben respetar la pureza ritual. En cuanto al botín, queda prohibido, es decir, que es destruido por completo, ofrecido en holocausto a Yahvé. Pero, al adoptar un nuevo estilo de vida, el yavismo evoluciona y se modifica. Ante todo se señala una reacción contra los valores exaltados por toda sociedad pastoril. La ley de la hospitalidad, norma casi sagrada entre los nómadas, es traidoramente volada por Yael, que invita a su tienda al jefe cananeo, Sisara, que huía después de la derrota, y le da muerte mientras está dormido. Jue 4,17 y 6. El santuario portátil de los tiempos de Moisés cae en desuso. Ahora se practica el culto en los santuarios y en los recintos sagrados. Sin embargo, como era de esperar, la confrontación con la religiosidad cananea tendrá consecuencias muy serias. Por otra parte, esta confrontación se prolonga hasta el siglo VI a.C. A renglón seguido de la asociación Yahvé-El, los santuarios preyavistas pertenecientes al culto de él, así como numerosos santuarios cananeos, son consagrados a Yahvé. 33. Más sorprendente resulta la confusión que llega a crearse en tiempos de los jueces entre Yahvé y Baal. Aparecen nombres compuestos con Baal incluso entre las familias que se distinguían por su fe yavista. El famoso Gedeón se llamaba también Jerubbaal, Baal combate, Juez 6,32. Todo ello presupone que el término Baal, Señor, se tomaba como un epíteto de Yahvé o bien que Baal era venerado al lado de Yahvé. 34. Al principio, Baal debió de ser aceptado como Dios de la tierra, especialista por excelencia de la fecundidad. Hasta más tarde no sería execrado su culto, que se convirtió en la prueba ejemplar de la apostasía. Se adoptó en gran parte el sistema sacrificial cananeo. La forma más simple del sacrificio consistía en la ofrenda, presentada en un lugar consagrado, de diferentes dones o en libaciones de aceite o agua. Las ofrendas eran consideradas como el alimento de la divinidad, Juez 6,19,
Es ahora cuando los israelitas comienzan a practicar el holocausto, o la, que interpretan como una oblación ofrecida a Yahvé. Copian además cierto número de prácticas cananeas en relación con la agricultura y hasta algunos ritos orgiásticos. 35. El proceso de asimilación se intensifica ulteriormente, bajo la monarquía, y hasta hay noticias de que se practicaba la prostitución sagrada de ambos sexos. Se edifican santuarios conforme a los modelos cananeos. Incluyen un altar, maceba, cipos de piedra, acera, postes de madera que son el símbolo de la diosa cananea del mismo nombre y recipientes para las libaciones. Entre los objetos rituales, los más importantes son los terafim, imágenes o máscaras, y el efod, originalmente una vestidura que se colocaba sobre la imagen. En torno a los santuarios, que cuentan con sus guardianes propios, se organiza el personal dedicado al culto. En primer lugar hay sacerdotes y levitas que ofrecen el sacrificio y tratan de averiguar la voluntad de Yahvé mediante las suertes y el efod. Junto a los sacerdotes y los levitas encontramos adivinos y videntes, roe, pero sabemos poco acerca de sus funciones. Los videntes no estaban adscritos a los santuarios, como los profetas, Nabiim. El ejemplo más ilustre es Balaán, NM 22-24, que veía a Yahvé en sueños o despierto y que tiene que ver a los israelitas para poder maldecirlos. Este tipo de estático se conoce también en otras sociedades nómadas, por ejemplo, el kin entre los árabes. 36. Más importante era la función del profeta, Nabí. Más adelante nos ocuparemos de este tema, véase párrafo 116. De momento añadiremos que el profetismo estático israelita hunde sus raíces en la religión cananea. 37. En efecto, el culto de Baal incluía los Nabim, véase un re 18,19 y 6, 2 re 10,19. Pero se trata de un tipo de experiencia estática muy conocido en todo el cercano Oriente Antiguo, con excepción de Egipto. Los sumerios conocían la figura del hombre que penetra en el cielo, designación que indica un viaje estático comparable al de los chamanes. En Mari hay textos del siglo XVIII que hablan de los Pilu, el que responde, o de los Muum y Mutum, hombres o mujeres que reciben los oráculos de los dioses en sueños o en visiones. Estos Pilum y Muum corresponden a los Nabiim. Al igual que los profetas de Israel, utilizan frases oraculares más bien cortas y envían sus mensajes a los reyes, incluso cuando se trata de malas noticias o de críticas contra determinados actos del soberano. 38. Ya en los primeros siglos de la conquista y de la colonización se advierte un influjo cananeo a la vez profundo y múltiple. En efecto, se copian de los cananeos los ritos y se ocupan sus lugares sagrados y santuarios, la clase sacerdotal se organiza conforme al modelo cananeo, y los profetas, que no tardarán en reaccionar contra la supremacía de los sacerdotes y contra el sincretismo con los cultos de la fecundidad, son, a su vez, producto del influjo cananeo. A pesar de ello, los profetas se muestran partidarios del más puro yavismo. Desde un punto de vista tenían razón, pero el yavismo que proclamaban ya había asimilado los elementos más creativos de la religión y la cultura cananeas, tan violentamente atacadas por ellos. Capítulo 8. La religión de los indoeuropeos. Los dioses védicos.